Lo siento, señora. Su nombre no está en la lista para la ceremonia de entrega de despachos. La voz del guardia era profesional, pero sus palabras eran un muro sólido. Me encontraba justo afuera de las puertas de la Academia Naval de los Estados Unidos. El aire fresco estaba lleno de las notas orgullosas y distantes de una banda de metales. Un familiar entumecimiento extendiéndose por mí. Mi hermano Evan, un hombre que llevaba su nuevo uniforme de teniente como una segunda piel, soltó una risa corta y condescendiente. Ella solo está aquí para mirar. Le guiñó un ojo al guardia, un gesto casual y cruel que pretendía empequeñecerme, hacerme una espectadora insignificante de su gran momento. Luego vinieron mis padres. Las palabras eran solo otra entrada en un largo y silencioso registro de hitos olvidados y logros desestimados. Otra confirmación de que yo era simplemente un problema que tenían que soportar. La bandera de 4 estrellas en su guardabarros parecía ordenar silencio, y todo el patio se quedó en silencio. La puerta se abrió y salió el almirante de la flota Aries. Inflando el pecho, listo para su momento de asociación. Pero el almirante no los miró. Sus ojos, agudos, analíticos y completamente concentrados, encontraron los míos al otro lado del pavimento. Ignoró por completo a mi atónita familia, sus zapatos pulidos haciendo clic con propósito mientras se dirigía directamente, imparablemente hacia mí. Mi familia me veía como una nota al pie de página en el glorioso día de su hijo. No tenían idea de que todo el evento se estaba llevando a cabo bajo un protocolo de seguridad que yo había escrito. La llegada del almirante no fue el comienzo de la historia. Fue solo el momento en que la tinta invisible en la que había sido escrita finalmente se sostuvo a la luz. Toda mi historia con mi familia ha sido una clase magistral de ser pasada por alto. Una larga y silenciosa lección sobre cómo ocupar un espacio sin ocupar ninguna habitación. Ese día fue simplemente el examen final. Recuerdo nuestro salón cuando crecía, que se sentía menos como un espacio familiar y más como un museo dedicado a mi hermano. Su foto enmarcada del campeonato regional de natación ocupaba el centro. En el registro interno que nunca pedí pero que me vi obligada a llevar, esto contrastaba bruscamente con mis propios logros. Mis medallas de la competencia nacional de matemáticas, mi placa del campeonato estatal de ajedrez, no estaban en la repisa. Veía a Evan como su legado. Tengo este recuerdo cristalino de ellos en nuestro pequeño velero. El brazo de papá alrededor de los hombros de Evan. Enseñándole pacientemente a leer las nubes y a navegar por las constelaciones. Los observaba desde la ventana de la cocina, mis propias manos hundidas en agua jabonosa. Una vez le pregunté si yo también podía aprender a navegar. Papá solo me dio una palmadita en la cabeza y dijo, tú quédate adentro y lee, cariño. Es más seguro para ti. No estaba siendo malicioso. Simplemente nos estaba asignando nuestros roles. Evan estaba hecho para el mundo amplio y glorioso. Yo estaba hecha para los rincones silenciosos y polvorientos. Vio mi amor por los libros y las ecuaciones no como una fortaleza, sino como una fragilidad que necesitaba ser protegida, alejada de las cosas que realmente importaban. El verdadero punto de inflexión, el momento en que el camino se bifurcó permanentemente, fue cuando Evan recibió su carta de aceptación a la Academia Naval. Habrías pensado que había ganado un premio Nobel. Mis padres organizaron la fiesta más lujosa que jamás había visto. Mi padre pronunció un discurso retumbante sobre el deber, el honor y el legado Carter. Y mi papel en todo esto. Yo era la que rellenaba los cuencos de patatas fritas y me aseguraba de que la nevera se mantuviera abastecida de hielo, un engranaje invisible en la gran máquina de la celebración de mi hermano. Era una oferta de beca completa de MIT para un programa de doctorado dual en teoría de sistemas y engaño estratégico. Esperé hasta después de la cena. Cuando mi padre estaba en su sillón favorito leyendo el periódico para decirles. Le extendí la carta, mis manos temblando ligeramente. La tomó. ¿Qué se supone que debe hacer uno con un título en eso? Preguntó. Era una pregunta real. Él realmente no lo sabía. Ana, todo esto del engaño estratégico, eso no es la vida real. No puedes simplemente conseguir un trabajo normal, ser maestra o algo así. No hubo fiesta para mí. No hubo anuncio en el periódico.
Mi monumental logro. Un futuro en una de las universidades más prestigiosas del mundo, fue tratado como un pasatiempo extraño y ligeramente embarazoso. Fue el momento en que me di cuenta de que nunca me verían. No valoraban lo que no podían entender, y no tenían ningún interés en intentar aprender. Mi mundo era abstracto, complejo y silencioso. El suyo era tangible, heroico y ruidoso. Solo tenían oídos para el ruido. Esta incomprensión se convirtió en una especie de burla suave a lo largo de los años. Mi carrera fue una fuente de constante diversión de bajo nivel para ellos. Sabían que trabajaba en Washington, D.C. para un contratista del gobierno, pero eso fue todo. Mi secreto legalmente obligatorio fue interpretado como vergüenza. ¿Cómo va el papeleo? Su voz se apagaba como si no pudiera pronunciar algo tan aburrido en voz alta. Pintaban una imagen de mí como una burócrata solitaria en una oficina triste y sin ventanas. Una vida tan gris y vacía como imaginaban mi futuro. El golpe final, el que siempre dolía más, llegó hace unas Navidades. Evan estaba en casa de permiso, espléndido en su uniforme, contando una historia dramática sobre un ejercicio de entrenamiento en el Pacífico. Él era el centro del universo, y mis padres eran su público cautivo. En algún momento, se volvió hacia mí. Una sonrisa burlona jugando en sus labios. Entonces, Ana, dijo, ¿sigues jugando a la espía ficticia en tu cubículo? Yo estoy ahí afuera en las olas reales. Sabes que solo estás calculando números que no importan. Mi padre se rió. Mi madre le sonrió con afecto. Y yo simplemente me senté allí, el calor de la chimenea nunca llegando a mí por completo. Pensé en los números que había calculado esa misma semana. Números que habían redirigido una patrulla naval, evitando un incidente internacional potencial. Números que mantenían a salvo a hombres como mi hermano. No veían un fantasma protegiéndolos. Solo veían un vacío donde debería haber estado una hija. Mi familia veía mi vida como una serie de habitaciones vacías y pasillos grises. Una carrera aburrida y poco impresionante en una ciudad llena de gente importante. No podrían haber estado más equivocados. Mi vida no estaba vacía. Estaba compartimentada. Mi oficina no era gris. Era un lugar de luz azul pura y fría. Y yo no era una que empujaba papeles. En el mundo que realmente importa, el que opera en los espacios silenciosos entre los titulares. Soy conocida como Ariadna. Mi trabajo no es reaccionar, es prevenir. Dirijo una unidad altamente clandestina dentro de la Oficina de Inteligencia Naval que se especializa en estrategia predictiva y guerra asimétrica. No simulamos batallas, simulamos décadas. No comando barcos ni aviones. Diseño los laberintos lógicos que navegan, los hilos invisibles de datos y engaño que los guían a través de un mundo de amenazas invisibles. Escribo las reglas de un juego que mis oponentes ni siquiera saben que están jugando. El lugar donde trabajo se llama SCIF, una instalación de información clasificada sensible. Pero mi equipo. Le damos un nombre diferente. Lo llamamos la guarida del Minotauro. No hay ventanas. No hay luz natural. La única iluminación proviene del brillo azul frío de las pantallas holográficas de piso a techo que muestran flujos de datos globales, rutas marítimas, trayectorias de satélites. Comunicaciones cifradas. El aire es reciclado, con un ligero sabor a ozono y maquinaria. Los únicos sonidos son el zumbido bajo y constante de los servidores procesando petabytes de información y las voces tranquilas y precisas de las otras 5 personas de mi equipo. Es un lugar estéril, aislado, increíblemente solitario. Y es el único lugar en la Tierra donde me siento completamente yo misma. Para entender lo que hacemos, tienes que entender la naturaleza de la guerra moderna. No siempre se trata de lo que explota. Hace aproximadamente un año, la inteligencia confirmó que una nación hostil había desarrollado un enjambre de drones asesinos de portaaviones. Estas cosas eran rápidas, sigilosas y podían abrumar las defensas de un grupo de portaaviones en minutos. Eran una pesadilla estratégica, un arma que podría cambiar el equilibrio de poder global de la noche a la mañana. El Pentágono estaba en un pánico silencioso.
Un ataque convencional era demasiado arriesgado. La diplomacia estaba fallando. Y cada día que pasaba, nuestras flotas se volvían más vulnerables. El problema aterrizó en mi escritorio. Esperaban una solución cinética, un plan para un ataque aéreo, una misión encubierta. Les di algo completamente diferente. Les di un fantasma. Lo escondimos dentro de lo que parecía ser una actualización de software obligatoria de rutina para su red nacional de satélites agrícolas. Era el lugar más aburrido y benigno que pudieras imaginar y, por lo tanto, el más brillante. Nadie pensaría en buscar allí. Nuestra arma no era una bomba. Era una sola línea de código elegante diseñada para hacer una cosa. No estaba destinada a destruir los drones. Eso sería demasiado ruidoso. En cambio, su propósito era introducir un error de decimal infinito en cascada en sus sistemas de navegación. Seguirían sus rutas de vuelo programadas con perfecta precisión, cazando objetivos que ya no estaban donde se suponía que debían estar. Simplemente escribí un comando, presioné Enter, y a medio camino del mundo, se evitó una guerra. Observamos en nuestras pantallas como un programa de armas de $1.000 millones quedaba inerte. El catastrófico fracaso, que no pudieron explicar, dejó en bancarrota a su división de inteligencia para el próximo año fiscal. Una victoria estratégica total y silenciosa. Y esta es la desconexión. Con el secreto quemando un agujero en mi mente. El conocimiento de que la única razón por la que estaba lo suficientemente seguro como para contar esa historia era yo. El inmenso e infranqueable abismo entre mi vida oculta y su realidad percibida es un peso que llevo todos los días. Mi familia debatía mi futuro durante el brunch del domingo. A 10 zonas horarias de distancia, yo estaba redibujando el futuro en un mapa que ni siquiera sabían que existía. Y así regresamos a la puerta de ese único momento congelado en el tiempo. Y saliendo de ese silencio, saliendo del mundo del poder y las consecuencias a nuestra mezquina disputa familiar, estaba el almirante de la flota Aries. Estaba ignorando el pecho inflado de mi padre y la postura rígida y erguida de mi hermano. Sus ojos, como esquirlas de hielo, estaban fijos en mí. El tiempo pareció ralentizarse mientras se acercaba. Todas las cabezas se giraron. Todos los susurros murieron. Se detuvo exactamente a un pie delante de mí. Su presencia tan inmensa que parecía doblar el aire a su alrededor. Y entonces levantó la mano. Un gesto de tan profundo respeto disciplinado que pareció resonar en el silencio. En ese único movimiento, reorganizó todo mi mundo. No sentí una oleada de orgullo o alegría. Me hablaba como si fuéramos las únicas dos personas allí, como si el hermano condecorado y los orgullosos padres detrás de él fueran nada más que escenografía. Mi padre. Mirando de un lado a otro entre nosotros. Esta es mi hija, Ana. Dijo mi nombre como si fuera una explicación. Como si ser su hija fuera lo más importante de ella, como si fuera lo único de ella. Mi hermano Evan simplemente se quedó allí, con el rostro pálido, la arrogante seguridad de momentos antes completamente destrozada y desaparecida. Parecía un hombre que acababa de ver un fantasma. El almirante Hayes giró su mirada hacia mi padre, y la temperatura pareció bajar 10 grados. No había enojo en sus ojos, solo una decepción fría y analítica. Sé exactamente quién es, señor Carter, dijo. Con voz monótona. La pregunta es, ¿lo sabes tú? No esperó una respuesta. Giró la cabeza ligeramente, dirigiéndose al joven guardia que me había bloqueado la entrada. El guardia estaba mirando fijamente, con la boca ligeramente abierta. Oficial subalterno, ordenó el almirante, para su futura referencia. Esta es Ariadna. Ariadna. El almirante continuó, su voz no dejaba lugar a discusión. Ella no necesita estar en una lista. Su nombre es la lista. Su autorización es la mía. Déjenla pasar. La expresión del guardia cambió instantáneamente de confusión a una repentina comprensión. Me miró con un tipo de respeto completamente nuevo, que bordeaba la admiración. E inmediatamente desenganchó la cuerda de terciopelo. Pero el almirante no había terminado. El verdadero propósito de su visita no era hacerme pasar por una puerta.
Giró su atención completa e indivisa hacia mi hermano. Evan visiblemente se estremeció como un estudiante al que llama un maestro al que teme. Teniente Carter, comenzó Hayes. Y el tratamiento formal era un arma en sí misma. La felicitación que está recibiendo hoy es por valentía excepcional durante el incidente del mar de Andamán el año pasado. ¿Es eso correcto? Evan solo pudo emitir un ahogado sí, señor. Valentía excepcional, repitió el almirante, dejando que las palabras flotaran en el aire. Fue elogiado por navegar exitosamente su embarcación a través de una falla total del sistema mientras era perseguido por fuerzas hostiles. Dio un paso más cerca de mi hermano. Su voz bajando ligeramente, volviéndose más intensa. Lo que el informe de su oficial al mando no sabía, lo que nadie en su barco sabía, era que la falla del sistema no fue un mal funcionamiento. Fue un ciberataque hostil dirigido a la red de navegación y defensa de su grupo de portaaviones. Un ataque tan sofisticado que debería haber sido una masacre. Observé el rostro de mi hermano. El orgullo que había llevado toda la mañana se estaba disolviendo, reemplazado por un horror creciente. Estaba reviviendo ese momento, pero a través de una nueva lente aterradora. Señaló hacia mí con un leve asentimiento. Ella anticipó este vector de ataque exacto. Estaba siguiendo un mapa preestablecido para salir de un laberinto que ella ya había resuelto. Cada palabra era un golpe de martillo. Desmantelando sistemáticamente los cimientos del momento más orgulloso de mi hermano. Su heroísmo no era suyo. Era prestado. Era un regalo de la hermana de la que se había reído. La hermana que había dejado plantada al otro lado de una cuerda. Me miró, realmente me miró por primera vez en lo que parecieron 20 años. Ya no veía a su hermanita desorganizada y decepcionante. Estaba viendo a una extraña, a un fantasma. El almirante Hayes dejó que el silencio se extendiera por un momento antes de dar el golpe final devastador. Su voz ahora en voz baja, pero más pesada que cualquier grito. Sin ella, el barco de su hijo sería un recuerdo en el fondo del mar de China Meridional. El rostro de mi padre se desmoronó. Después de que las últimas palabras del almirante aterrizaron, cortando los últimos hilos de la narrativa cuidadosamente elaborada de mi familia. Simplemente le di un pequeño y respetuoso asentimiento. Me di la vuelta de los restos de su orgullo, pasé junto al guardia atónito y me subí al sedán que me esperaba. No miré hacia atrás. Todo el viaje fue silencioso, y mientras nos movíamos del caótico mundo bañado por el sol de la academia a la fría y oscura quietud de mi vida real, sentí que un peso que no me había dado cuenta de que llevaba finalmente se levantaba. Horas después, estaba de regreso en mi santuario, de regreso en la guarida del Minotauro. No fui a la recepción. Que había dejado en la consola, vibró una vez. Su pantalla, un pequeño y molesto rectángulo de luz en la oscuridad. Lo cogí. Era un mensaje de Evan. No entiendo. Decía, ¿podemos hablar, por favor? Miré las palabras durante un largo momento. Hubo un tiempo en que un mensaje así de él habría significado todo para mí. Habría sido una grieta de luz en una habitación oscura. Pero ahora no sentía nada. Ni ira, ni triunfo, solo una distancia profunda e inquebrantable. La deuda estaba pagada. El libro de cuentas estaba cerrado. Puse el teléfono boca abajo en la consola sin responder y volví al mapa. Mis dedos rozaron un objeto pesado y discreto que usaba como pisapapeles. Era la hoja de servidor inerte que habíamos sacado del centro de datos agrícolas de la nación hostil. El corazón del caballo de Troya que neutralizó su flota de drones. Estaba mellada de cuando fue retirada apresuradamente sin marcas ni pulir. No era un trofeo reluciente para una repisa de chimenea. Era feo, anónimo y real. Era un símbolo de una guerra que nunca ocurrió. Un testamento a miles de vidas que nunca se perdieron. Esta fue mi felicitación. Fue la única que jamás necesité. Querían que me vieran en su mundo. Que estuviera en su lista. Nunca entendieron que mi trabajo era mantener su mundo en el mapa. La justicia no era el trueno de la voz de un almirante ni la mirada de vergüenza en el rostro de mi padre. Es el suave zumbido de una red asegurada después de que se evita una crisis.
Es la paz que llega cuando estás exactamente donde debes estar y el ruido finalmente se detiene. Si crees que la verdadera fuerza es invisible, comenta fuerza es silenciosa.